Es curioso cómo la mente humana se aferra a la normalidad. Incluso cuando tienes la prueba de que no existe, la buscas. Intentas encajarlo todo en lo que ya conoces. Años después, me doy cuenta de que esa fue la parte más terrorífica de todo aquello, mi insistencia en la lógica. Mi nombre es Daniel, y en ese entonces, hace unos 8 inviernos, era topógrafo para una empresa minera. Nuestra oficina de campo estaba en los territorios del noroeste, no muy lejos del gran lago del Esclavo. Las jornadas eran largas y monótonas. Mapear terrenos para futuras exploraciones. Coordenadas, niveles, puntos de referencia. Días enteros en la tundra, rodeado por el blanco inmenso del Ártico en invierno, o el verde grisáceo y los mosquitos en verano. Ese noviembre, me enviaron al campamento hecho. Era más bien un puesto avanzado, un par de barracones prefabricados, un cobertizo para los equipos y una torre de radio con su panel solar. Estaba a unos 200 kilómetros de la carretera más cercana, en una zona que llamábamos el desierto congelado, por su ausencia total de árboles. Solo tundra, rocas y, en esa época, nieve hasta donde alcanzaba la vista. Mi tarea era recalibrar unos puntos de referencia sísmica que, según los sensores, se habían movido. Un trabajo de una semana, aislado por completo. Solo yo, mi radio satelital, mi GPS diferencial y la camioneta. Los primeros 2 días fueron iguales. Desayunaba el café instantáneo con algo de avena, cargaba el equipo en la moto de nieve y me dirigía a los puntos. El sol salía tarde y se ponía temprano. La luz era siempre difusa, como si el día estuviera cansado. El aire, tan frío que te dolían los dientes al respirar. La única compañía, el viento y el crujido de mis botas sobre la nieve compacta. La primera cosa extraña fue un ruido. El tercer día. Estaba revisando el punto Delta 7, que era una pequeña estación meteorológica automatizada. Tenía los auriculares puestos, conectado al receptor del GPS. Mientras tomaba las lecturas, escuché un chasquido, no de las rocas ni del hielo. Un chasquido húmedo y pesado, como el de una rama gruesa al romperse. Pero no había árboles en kilómetros. Me quité los auriculares y miré a mi alrededor. Nada. La inmensidad blanca e inmaculada. La temperatura era de 35 bajo cero. Me encogí de hombros. El frío hace que el hielo cruja de formas raras, me dije. Seguí con mi trabajo. Esa noche, de vuelta en el barracón, preparé la cena. Una lata de estofado. Mientras comía, escuché un raspado en la pared exterior. No era el viento. Era un sonido rítmico, como si una lija muy grande estuviera frotándose contra el metal corrugado del barracón. Duró solo unos segundos, y luego se detuvo. Me levanté y miré por la pequeña ventana de doble panel. La noche era total. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando sombras duras y largas de las rocas. De nuevo, nada. La nieve seguía intacta hasta donde alcanzaba la vista, sin huellas. Al día siguiente, cuando salí con la moto de nieve, noté algo. Cerca del barracón, había unas marcas en la nieve. No eran huellas profundas, sino más bien surcos poco definidos, como si algo grande y pesado hubiera pasado rozando la superficie. Eran 3 marcas paralelas, espaciadas de forma irregular, y se extendían desde la parte trasera del barracón hasta una elevación rocosa a unos 100 metros. La seguí. La nieve era blanda en esa zona, así que las marcas no eran muy claras. Se detuvieron abruptamente en un promontorio rocoso. Miré la roca. Estaba lisa, sin nada que indicara que algo hubiera estado allí. Pero la forma en que las marcas terminaban me dio una sensación incómoda, como si lo que fuera que las hizo hubiera simplemente desaparecido en el aire. Me quedé un rato ahí, con el viento cortándome la cara. Mis ojos se posaron en una de las rocas más grandes. Era de granito oscuro,
y en su superficie, a unos 2 metros de altura, había una serie de raspaduras. Parecían arañazos, pero demasiado amplios y profundos para cualquier animal que conociera. Parecían como si algo con garras grandes hubiera intentado subir o simplemente haberse frotado contra la piedra con una fuerza considerable. Los arañazos eran frescos. Volví al barracón con una extraña sensación en el estómago. El frío ya no era lo único que me incomodaba. Había algo más. Esa tarde, tuve que ir a revisar la torre de radio. Había un pequeño problema con la antena de respaldo. Subí los tramos de metal helado. Desde esa altura, la tundra se extendía como un tapiz blanco y azulado hasta el horizonte. Estaba ajustando una abrazadera cuando vi el movimiento. Abajo, a una distancia de quizás 1 kilómetro, algo se movía. Era un bulto oscuro contra el blanco de la nieve. Era grande, demasiado grande para ser un lobo o un caribú. Parecía una figura, una forma que no encajaba con el paisaje. Se movía con una lentitud extraña, como si arrastrara algo, pero sin dejar rastro visible en la nieve. Parecía caminar erguido, pero con una postura encorvada. Lo observé por lo que parecieron minutos. Mis manos se habían congelado en la posición en que estaban. Intentaba enfocar, pero la distancia y el aire gélido distorsionaban la imagen. Desapareció detrás de una cresta baja. Cuando bajé de la torre, mis piernas temblaban. Me obligué a pensar con lógica. Es solo un oso polar, me dije. Uno grande, en busca de comida. Pero mi mente no lo aceptaba del todo. Un oso polar se mueve diferente, y la forma en que se erguía. El día siguiente fue el peor. Tenía que volver al punto Delta 7. Mientras me acercaba en la moto de nieve, vi algo que me heló la sangre. Había unas huellas en la nieve fresca, que no estaban allí el día anterior. No eran de animal. Eran de pies, enormes. Como de un hombre, pero el doble de grandes, con dedos anchos y planos. Se extendían en una línea recta desde el bosque de pinos lejanos, cruzaban la tundra y terminaban justo en la base de la estación meteorológica. La estación tenía una pequeña cámara de seguridad para monitorear la vida salvaje. Solía ignorarla, pero esa vez me acerqué y extraje la tarjeta de memoria. De vuelta en el barracón, con las manos temblando, inserté la tarjeta en mi laptop robusta. La cámara graba en segmentos de 30 segundos activados por movimiento. Pasé los primeros videos. Un zorro ártico, el viento haciendo vibrar el equipo. Y luego, uno que me hizo sudar frío. La pantalla mostró el frente de la estación. Era de noche. De repente, una sombra enorme e indefinida se cernió sobre la estación. Parecía un cúmulo de oscuridad más denso que la propia noche. No tenía forma clara, pero era masivo. Cubría casi toda la pantalla. No se movía como un animal, sino que se mantenía inmóvil, como una silueta contra el cielo estrellado. Podía sentir el temblor en el lente de la cámara. Y luego se escuchó un sonido, un murmullo bajo y gutural que no era un gruñido. Era más como un zumbido. Un sonido tan profundo que la cámara apenas lo captaba. Después de unos 15 segundos, la sombra se retiró de la misma forma abrupta que había aparecido. Esa noche, no pude dormir. Apilé las sillas contra la puerta, aunque sabía que no serviría de nada. Cada crujido del metal, cada golpe de viento me hacía saltar. Al amanecer, no me importaron los puntos sísmicos ni la empresa. Empaqué lo esencial, subí a la camioneta y conduje. Dejé el equipo, dejé todo. Solo quería irme. Cuando miré por el espejo retrovisor mientras la camioneta se alejaba, vi la silueta de la torre de radio, solitaria en la inmensidad. Y en la base de la torre, justo donde el panel solar se encontraba con la nieve, vi una forma. No se movía. Era alta y oscura, como un pilar. No era la sombra de la torre. La torre no podía proyectar una sombra así a esa hora del día. Era una figura inmóvil,
observando mi partida. Nunca conté esto en el informe. Solo dije que el equipo se había dañado y que las condiciones eran demasiado peligrosas. Me dieron otra asignación. Pero desde entonces, no puedo mirar la nieve sin pensar en lo que se mueve debajo o en lo que acecha en la oscuridad del gran norte blanco. No sé qué era. Todavía no lo sé. Pero sé que no estaba solo. Y sé que aquello sigue allí, esperando, en la inmensidad de un lugar donde la lógica se rompe. Esta es una de esas historias que guardas en un cajón mental y esperas que, con el tiempo, se cubra de polvo hasta volverse borrosa. Pero no pasa. Cada vez que escucho el crujido de la madera por el frío, vuelvo a estar ahí, a 200 kilómetros de Whitehorse, en la cabaña que mi abuelo dejó al morir. No fui por trabajo. Fui por una especie de luto mal gestionado. Mi abuelo pasó 40 años en el Yukón y siempre decía que la ciudad le robaba el alma a los hombres. Cuando heredé la cabaña, decidí pasar allí todo el mes de noviembre. Solo yo, mis libros y suficiente leña para sobrevivir al inicio del invierno. Quería silencio. Y vaya si lo encontré. La cabaña está en un valle cerrado, rodeada de un bosque de abetos tan apretados que parecen una pared negra. Para llegar, tienes que dejar la camioneta donde termina el camino forestal y caminar 3 kilómetros con raquetas de nieve. La primera semana fue lo que esperaba: cortar leña, derretir nieve para el café y leer junto a la estufa. Pero el Yukón tiene una forma de recordarte que eres un invitado y uno no muy bienvenido. Al 10º día, el clima cambió. No fue una tormenta de nieve, sino una bajada de temperatura brutal. El aire se volvió sólido, pesado. Los animales desaparecieron. Los arrendajos que venían por migas dejaron de ir. El bosque se quedó mudo. Esa tarde, mientras volvía con un fajo de leña, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el techo de la cabaña, justo al lado de la chimenea, había una marca. No era una rama caída. Parecía que algo le hubiera quitado la nieve al techo de un solo golpe, dejando ver la madera oscura. Eran 3 franjas limpias, de casi 1 metro de largo cada una. Para hacer eso, algo tendría que haber estado de pie sobre el tejado, o ser lo suficientemente alto como para alcanzarlo desde el suelo. La cabaña tiene casi 3 metros de altura hasta el alero. Esa noche, el silencio se rompió. Empezó como un silbido. Pensé que era el viento filtrándose por las rendijas de los troncos, pero el silbido tenía una cadencia. Subía y bajaba de tono de una forma casi melódica. No era un lobo, ni un coyote. Era un sonido limpio, casi humano, pero con una potencia pulmonar que hacía vibrar los cristales. Me acerqué a la ventana y moví apenas la cortina. La luna reflejada en la nieve daba una luz azulada, irreal. No vi nada al principio, solo sombras de árboles. Pero luego, noté que una de esas sombras se movía de forma lateral. Era una silueta delgada, extremadamente larga. Estaba a unos 20 metros, medio oculta tras un abeto. Lo que me revolvió el estómago fue la altura. La rama más baja de ese abeto está a 2,5 metros del suelo, y esa sombra le pasaba por encima. No era un oso. Era algo vertical, con extremidades que parecían ramas secas. Se movía con una lentitud insoportable. No caminaba, parecía deslizarse, como si sus pies no terminaran de hundirse en la nieve. Me alejé de la ventana y me senté en el suelo, lejos de la vista de cualquier apertura. Apagué la linterna. Me quedé a oscuras, solo con el resplandor rojo de las brasas de la estufa. Entonces escuché el primer golpe. No fue en la puerta, fue en el techo. Un impacto seco, pesado. ¡Boom! La estructura de madera crujió bajo un peso que no era nieve. Luego, el sonido de algo arrastrándose. Uñas, o algo similar,
rascando el metal de la chimenea. El silbido empezó de nuevo, pero esta vez estaba justo encima de mí. Era un sonido húmedo, como si viniera de una garganta llena de mucosidad. Me quedé inmóvil, con un hacha de mano en la derecha y el aliento contenido. Escuché cómo esa cosa caminaba por el techo. Sus pasos no eran pesados, eran precisos. Sabía exactamente dónde estaban las vigas de refuerzo. De repente, el rascado se detuvo. Hubo un silencio de unos 5 minutos que se sintieron como horas. Entonces, algo golpeó la ventana de la cocina. Fue un toque suave, con un solo dedo, o lo que fuera eso. Toc, toc, toc. No miré. No podía. El miedo que sentía no era el de un asalto, era algo más primario. Era el miedo de una presa que sabe que el depredador está jugando con la comida. El silbido cambió. Se convirtió en una especie de chasquido rápido, como el de los insectos, pero multiplicado por 1000. Ese sonido rodeó la cabaña 2 veces. Escuchaba la nieve crujir fuera, pero era un crujido rítmico, acompasado. Hacia las 5 de la mañana, el frío en la cabaña era insoportable porque no me atrevía a alimentar la estufa para no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché el último sonido. Un grito. Pero no fue un grito de dolor. Fue un alarido corto, seco, que imitaba perfectamente el sonido de la madera de un árbol quebrándose por el frío. Si no hubiera estado prestando atención, habría pensado que era el bosque. Pero vino de apenas 1 metro de la puerta principal. Cuando salió el sol, tardé 2 horas en decidirme a abrir la puerta. No había huellas de pies. Lo que había eran agujeros circulares en la nieve, profundos, de unos 5 centímetros de diámetro, espaciados a casi 2 metros uno de otro, como si algo caminara sobre zancos o puntas muy afiladas. Los agujeros rodeaban la cabaña y subían por la pared de troncos hasta el techo. En el pomo de la puerta, encontré un rastro de algo que parecía grasa animal, pero de un color gris ceniza y con un olor a ozono, a electricidad estática. No empaqué todo. Metí lo esencial en la mochila, me puse las raquetas y caminé hacia la camioneta sin mirar atrás ni una sola vez. En el camino de 3 kilómetros, tuve la sensación constante de que algo me observaba desde la parte alta de los árboles. No en el suelo, sino desde arriba. Vendí la cabaña ese mismo invierno. No volví ni para entregar las llaves. Las envié por correo. El comprador me llamó unos meses después preguntando si yo había tenido problemas con los pájaros grandes, porque decía que algo rascaba el techo todas las noches y que los perros no paraban de aullar hacia la copa de los pinos. Le colgué. No quiero saber qué es. El norte es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños. Hay cosas que han estado allí mucho antes de que pusiéramos el primer tronco, y no les gusta que nos quedemos a dormir. Esto ocurrió en las montañas de la Columbia Británica, en una zona llamada el Parque Provincial Tweedsmuir. No es un lugar de paso. Es una de las áreas más salvajes de Canadá. Mi mejor amigo, Javier, y yo decidimos hacer una ruta de senderismo y acampada invernal. No éramos novatos, teníamos el equipo adecuado, experiencia en alta montaña y un deseo casi obsesivo de alejarnos de todo por una semana. El plan era simple: entrar por el sendero Rainbow Range y avanzar hacia el norte, fuera de las rutas marcadas, para fotografiar la migración tardía del caribú. Los primeros 3 días fueron físicamente agotadores, pero tranquilos. El paisaje era espectacular: picos volcánicos cubiertos de un blanco cegador, y valles donde el viento soplaba con una fuerza que te obligaba a caminar inclinado. La rutina era nuestra ancla: montar la tienda al atardecer, derretir nieve, comer raciones deshidratadas y dormir apretujados en sacos térmicos, mientras la temperatura bajaba a los 25 bajo cero. El 4.º día, el entorno cambió de una forma sutil. Entramos en un valle que no aparecía detallado en nuestro mapa topográfico,
o al menos no como lo estábamos viendo. Era un bosque de pinos centenarios, pero todos los árboles estaban muertos. Estaban de pie, grises y pelados, sin una sola aguja, extendiéndose por kilómetros. No había rastro de fuego ni de plagas evidentes. Simplemente estaban secos. Lo más extraño fue el sonido, o la falta de él. En la montaña siempre hay ruido, el viento entre las rocas, la nieve cayendo de las ramas, el crujido del hielo. Allí, nada. El aire estaba estancado. «Daniel, mira esto», me dijo Javier a media tarde. Se había detenido frente a un tronco grueso. A la altura de su cabeza, la corteza del árbol había sido arrancada. No por un animal buscando insectos. Parecía que algo le hubiera dado un mordisco limpio a la madera sólida. Había marcas de dientes, pero no eran de un roedor ni de un oso. Eran marcas anchas, planas, como si un ser humano con una mandíbula 3 veces más grande hubiera mordido el tronco por pura inercia. No había virutas de madera en el suelo. Lo que fuera que lo hizo, se había tragado la madera. Decidimos acampar allí mismo porque la luz empezaba a fallar. Mientras montábamos la tienda, sentí por primera vez esa punzada en la nuca. La sensación de que no eres el observador, sino el observado. Miré hacia la linde de los árboles muertos. Entre los troncos grises, creí ver un movimiento vertical. Algo muy delgado y pálido que se ocultó detrás de un pino en cuanto giré la cabeza. Esa noche, el frío se volvió antinatural. A pesar de la estufa de montaña, el interior de la tienda estaba cubierto de escarcha. Javier se quedó dormido rápido, pero yo me quedé despierto, escuchando. A eso de las 3 de la mañana, algo empezó a caminar alrededor de la tienda. No eran los pasos de un cuadrúpedo, eran pasos pesados, bípedos, pero con un ritmo extraño. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como si la criatura tuviera una pierna más corta o estuviera arrastrando algo. Lo que me aterró fue la proximidad. Estaba a centímetros de la lona. Podía escuchar su respiración. No era un jadeo, era un silbido asmático, una inhalación larga que terminaba en un chasquido de lengua. Entonces, la criatura se detuvo justo frente a la entrada de la tienda. Vi cómo la tela se hundía lentamente. Algo estaba presionando desde fuera, a la altura de mi cara. Era una presión firme, como si alguien estuviera apoyando la palma de una mano plana contra nosotros. Javier se despertó por el frío que entraba por la tensión de la tela. Se quedó petrificado, mirando cómo la lona se estiraba hacia adentro. «Daniel», susurró, pero le tapé la boca con la mano. En ese momento, la cosa que estaba afuera hizo algo que nos heló la sangre. Empezó a hablar. O al menos, eso intentó. No eran palabras. Era una imitación exacta, con mi propia voz, de lo que yo le había dicho a Javier esa misma tarde. Parece que algo le hubiera dado un mordisco limpio a la madera. La entonación, el ritmo, el acento, era mi voz, pero saliendo de una garganta que no era humana. El sonido era metálico, carente de emoción, como una grabación vieja reproduciéndose en medio del bosque muerto. Luego de decir eso, la presión en la tienda desapareció. Escuchamos el paso rítmico alejándose hacia el norte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos quedamos en silencio, con las linternas apagadas y los cuchillos en la mano, esperando el amanecer. Pero lo que encontramos al salir de la tienda por la mañana fue mucho peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Cuando la luz del día finalmente se filtró a través de la lona, no sentimos alivio. El sol no calentaba, era solo un foco blanco que iluminaba lo que nos rodeaba. Javier fue el primero en salir. Lo escuché jadear, un sonido seco, y luego se quedó en silencio. Cuando salí yo, entendí por qué. Alrededor de nuestra tienda, en un círculo perfecto de unos 5 metros de diámetro, la nieve había desaparecido.
No se había derretido, no había charcos ni humedad. Simplemente, el suelo estaba seco, mostrando la tierra negra y congelada, mientras que el resto del bosque seguía cubierto por medio metro de nieve. Y en esa tierra estaban las huellas. Eran marcas de 3 dedos largos, terminados en puntas romas. Pero lo que nos desencajó fue que no eran pisadas hundidas. Estaban elevadas, como si el suelo debajo de donde esa cosa pisaba se hubiera compactado tanto que se convirtió en piedra. «Tenemos que irnos, ahora mismo», dijo Javier. Su voz temblaba tanto que apenas se le entendía. No recogimos la tienda de forma ordenada. Metimos todo a presión en las mochilas, dejando atrás parte de la comida y las piquetas que estaban demasiado enterradas. Empezamos a desandar el camino, o eso creíamos. A las 2 horas de marcha, nos dimos cuenta de que el bosque muerto no terminaba. Según nuestro mapa y la brújula, ya deberíamos haber salido a la zona de arbustos bajos, pero los pinos grises seguían ahí, repitiéndose como un bucle infinito. Fue entonces cuando me fijé en los árboles. Todos, absolutamente todos los troncos que pasábamos, tenían ahora ese mordisco que habíamos visto el día anterior. Pero estaban frescos. La madera todavía soltaba una savia oscura y espesa que olía a cobre. «Estamos caminando en círculos, Daniel». Javier se detuvo, mirando el GPS. La pantalla del dispositivo estaba loca. La flecha giraba sin sentido y la altitud marcaba números negativos. Estábamos a plena luz del día, pero el cielo se había vuelto de un color gris metálico que hacía que no hubiera sombras. Sin sombras, pierdes la noción de la profundidad. Todo parece plano. De repente, Javier se quedó rígido. Señaló hacia un grupo de troncos a unos 30 metros a nuestra izquierda. «Ahí está», susurró. Al principio no vi nada. Luego, mi cerebro logró separar la forma del fondo. Entre 2 pinos muertos, había algo. Era una figura blanca, pero no el blanco de la nieve, sino el blanco de un hueso pulido. Era ridículamente delgada, como si fuera solo un tendón estirado sobre una estructura demasiado alta. No tenía cara, o al menos no una que yo pudiera reconocer. Solo una superficie lisa con 2 orificios oscuros que vibraban al ritmo de ese silbido asmático que habíamos oído en la noche. No nos atacó. Solo se quedó ahí, mirándonos, y entonces volvió a usar mi voz. «Tenemos que irnos, ahora mismo», dijo. El sonido no venía de su dirección, sino que pareció sonar justo detrás de mi oreja. Corrimos. Olvidamos la técnica de montaña, olvidamos el ahorro de energía. Corrimos por la nieve virgen, tropezando con raíces, mientras escuchábamos ese paso tras nosotros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No iba rápido, pero no importaba cuánto aceleráramos nosotros, el sonido de su paso siempre se mantenía a la misma distancia. Llegamos a un pequeño desfiladero. Javier resbaló y cayó por una pendiente de unos 4 metros. Bajé tras él como pude. Estaba herido, se había torcido el tobillo y tenía un corte profundo en la frente. El sol ya empezaba a caer otra vez. En el norte, el crepúsculo es corto, y sabíamos que si la noche nos atrapaba en ese desfiladero, no saldríamos. «Vete, Daniel. Busca ayuda», me dijo, pero no lo iba a dejar. Lo arrastré hasta una pequeña grieta en la roca, una especie de cueva poco profunda. Nos cubrimos con la lona de la tienda que habíamos rescatado. No encendimos fuego. El silencio volvió, pero esta vez era más denso. A mitad de la noche, el ruido empezó de nuevo. Pero no fue el paso. Fue un sonido de masticación. Un sonido húmedo, de madera, y algo más siendo triturado con una fuerza inmensa. Venía de justo encima de nosotros, en el borde de la roca. Dejé que una pequeña rendija de la lona se abriera. Vi las extremidades de esa cosa colgando sobre el borde del desfiladero. Sus manos eran larguísimas,
con dedos que se doblaban en ángulos imposibles. Estaba arrancando trozos de roca y madera y metiéndoselos en una abertura que se abría en lo que debería ser su pecho. No tenía boca en la cabeza. La abertura en el torso estaba llena de filas de dientes planos y amarillentos que se movían de forma independiente. Lo peor fue cuando Javier, en su delirio por la fiebre de la herida, empezó a quejarse. La cosa se detuvo. Los dedos dejaron de rascar la piedra. Lentamente, la cabeza blanca y lisa empezó a asomarse por el borde del desfiladero, girando 180 grados hasta quedar mirando hacia abajo, hacia donde estábamos nosotros. No tenía ojos, pero sentí su mirada. Sentí cómo recorría cada fibra de mi cuerpo. Y entonces, con la voz de Javier, una voz llena de dolor y perfecta en su agonía, gritó: «Daniel, ayuda, me duele». Cerré los ojos y apreté a Javier contra mí. Rezamos, aunque ninguno de los dos era creyente. El grito se repitió una y otra vez, variando el tono, probando diferentes niveles de desesperación, como si estuviera sintonizando una radio. Al amanecer, la cosa se había ido. No sé cómo logramos salir de allí. Tardamos 2 días más en llegar a la carretera principal. Javier perdió 2 dedos del pie por congelación y tiene una cicatriz en la frente que se niega a cerrar del todo. Siempre supura un líquido grisáceo que los médicos no logran identificar. Yo no he vuelto a las montañas. Vendí todo mi equipo. A veces, cuando estoy en casa y hay mucho silencio, escucho mi propia voz desde el pasillo diciendo algo que aún no he dicho. Como si aquello que encontramos en el bosque muerto estuviera esperando a que yo pronuncie las palabras para poder usarlas. Sé que no era un animal, y sé que no nos dejó ir por suerte. Nos dejó ir para que nos lleváramos algo de ese valle con nosotros. Porque ahora, cada vez que me miro al espejo, tengo la sensación de que mi reflejo se mueve con un retraso de apenas 1 milisegundo, como si no fuera yo quien está al mando. Esta historia me persigue desde los 19 años. En esa época, mi primo Mateo y yo estábamos obsesionados con la exploración urbana. No buscábamos fantasmas, nos gustaba la arquitectura industrial, la estética del abandono y esa adrenalina de estar donde no se supone que debes estar. Vivíamos en Edmonton, pero habíamos oído rumores sobre una planta de procesamiento de pescado abandonada mucho más al norte, cerca de un brazo muerto del Gran Lago del Esclavo. Según los foros, la empresa había quebrado en los años 80 de la noche a la mañana, dejando todo el equipo intacto. Conducir hasta allá nos tomó casi 10 horas. El lugar era un cadáver de cemento y metal corrugado en medio de una llanura de nieve costrosa. La estructura principal era enorme, con ventanas rotas que parecían ojos negros observando la nada. Lo que la hacía diferente a otras ruinas era su aislamiento. No había grafitis, no había basura de otros exploradores. Estaba limpia, congelada en el tiempo. Entramos por un muelle de carga. El aire dentro olía a sal vieja y a ese frío metálico que se te queda en los pulmones. Llevábamos linternas potentes y cámaras réflex. Al principio, todo era emocionante. Recorrimos las líneas de ensamblaje, fotografiamos las máquinas de acero inoxidable cubiertas de una fina capa de escarcha y las oficinas donde aún había tazas de café con sedimentos secos de hace 30 años. La primera señal de que algo estaba mal fue el sonido del sistema de ventilación. No debería haber sonido. No había electricidad. Pero cada vez que caminábamos por un pasillo largo, escuchábamos un zumbido sordo que venía de los conductos sobre nuestras cabezas. Era un sonido profundo, una vibración que sentías más en los dientes que en los oídos. «Es el viento, Daniel», me dijo Mateo, aunque su linterna temblaba un poco. El viento entra por los respiraderos del techo y hace eco. Llegamos a la zona de las cámaras frigoríficas. Son habitaciones enormes, con puertas de metal pesado y aislamiento de medio metro de grosor. Una de las puertas estaba entreabierta.
Mateo, siempre más lanzado que yo, entró para tomar una foto de la profundidad del cuarto. Escuché el clic de su cámara, luego otro, y luego se quedó quieto. Daniel, ven a ver esto. Me acerqué. En el centro de la cámara frigorífica, donde no debería haber nada más que estanterías vacías, había una pila de ropa. Eran parcas de trabajo, botas de goma y uniformes térmicos. Pero no estaban tirados al azar. Estaban dispuestos en un círculo perfecto, como si un grupo de personas se hubiera desvestido y hubiera dejado sus pertenencias exactamente donde estaban parados. Lo inquietante es que la ropa no estaba plana. Tenía volumen. Estaba rígida por el hielo, manteniendo la forma de los cuerpos que alguna vez la ocuparon, pero por dentro estaban vacías. «Vámonos de aquí», susurré. El zumbido en los conductos se hizo más fuerte, transformándose en una especie de succión rítmica. Al salir de la cámara, nuestras linternas iluminaron el pasillo de vuelta. Fue entonces cuando vimos la primera inconsistencia física. En el suelo de cemento, que antes estaba cubierto de polvo y hollín, ahora había una mancha de humedad. Era un rastro ancho, como si algo húmedo y pesado se hubiera arrastrado desde el techo hacia una de las oficinas laterales. No eran huellas. Era un surco de agua que no se congelaba, a pesar de que estábamos a 10 bajo cero dentro del edificio. Seguimos el rastro con la vista. Subía por la pared de la oficina y se perdía en un conducto de ventilación que estaba arrancado, doblado hacia afuera como si algo masivo hubiera salido de él con fuerza. ¿Escuchaste eso? Mateo apagó su linterna. En la oscuridad absoluta de la planta, escuchamos un golpe. Un golpe húmedo, como carne golpeando el metal. Plap, plap, plap. Venía de arriba, de las vigas de acero que sostenían el techo a 10 metros de altura. Apuntamos las dos linternas hacia arriba al mismo tiempo. Lo que vimos no tenía sentido biológico. Pegado a una de las vigas había un bulto. No era una criatura con patas o cabeza definida. Parecía una masa de tejido muscular, del color de la carne cruda, pero cubierta de una membrana translúcida que brillaba bajo nuestras luces. Medía quizás 3 metros de largo. No tenía extremidades, pero se movía mediante contracciones, como una oruga gigantesca, fundiéndose con las sombras de la estructura. Y lo peor, tenía incrustados objetos. Vimos el brillo de un reloj de pulsera metálico y lo que parecía ser una bota de seguridad sobresaliendo de esa masa carnosa, asimilados en su interior. La cosa se detuvo en seco cuando la luz la golpeó. No emitió ningún sonido, pero el zumbido de los conductos se detuvo de golpe. En ese silencio total, la masa empezó a vibrar. «¡Corre!», dijo Mateo en un hilo de voz. No esperamos a ver cómo reaccionaba esa masa. Salimos disparados por el pasillo central, pero el edificio parecía haber cambiado. En la oscuridad, con la adrenalina a 1000, las distancias se sienten distintas. El muelle de carga por el que entramos parecía estar a kilómetros. «¡Por aquí, por las escaleras de emergencia!», gritó Mateo. Subimos los peldaños de metal hacia una pasarela elevada que cruzaba toda la planta. Pensamos que estar en lo alto nos daría ventaja, pero fue un error. A mitad de la pasarela, nuestras linternas iluminaron las vigas superiores. Ya no había una sola masa, había decenas. Estaban pegadas al techo, como quistes enormes, pulsando suavemente con ese color rosado y húmedo. Algunas eran del tamaño de un perro, otras, como la que habíamos visto primero, eran tan grandes como un coche pequeño. Lo que antes pensamos que era un zumbido de ventilación, era en realidad el sonido de su respiración colectiva. De repente, una de las masas más pequeñas se desprendió del techo. No cayó como un objeto muerto, se estiró en el aire, lanzando una especie de filamento pegajoso que se ancló a la barandilla de nuestra pasarela. El impacto hizo que todo el metal vibrara. Mateo tropezó. Su linterna cayó al vacío, golpeando el suelo de cemento metros abajo. El cristal se rompió.
dejando solo mi haz de luz para los dos. Levántate, Mateo. Moverse es morir. Lo agarré de la chaqueta. Apunté mi linterna hacia la masa que acababa de aterrizar. No tenía ojos, pero reaccionaba a la luz. Se encogía, se retorcía como si el haz de luz le quemara. Aprovechamos esos segundos para correr hacia la puerta de la oficina de administración, la única que parecía tener una cerradura de seguridad sólida. Entramos y cerramos de un portazo. Mateo se apoyó contra la madera, jadeando. El corte que se había hecho al caer en la pasarela estaba sangrando, y el olor de la sangre pareció activar algo afuera. Empezamos a escuchar el sonido de succión contra la puerta, como si 1000 lenguas húmedas estuvieran recorriendo la superficie del metal buscando una rendija. Luego, el pomo de la puerta empezó a girar. No con la mano de un hombre, sino porque algo lo envolvía y lo giraba con una fuerza mecánica, lenta. «Hay una ventana», dije, señalando el fondo de la oficina. Era una ventana pequeña, de esas que giran sobre un eje central, pero estaba bloqueada por años de óxido y hielo. Mateo y yo empujamos con los hombros, con una desesperación que no sabía que tenía. El cristal crujió, pero no cedió. Fuera de la oficina el sonido cambió. Ya no era succión. Era un golpe seco y rítmico. Bam, bam, bam. Las masas estaban golpeando la puerta al unísono, usando su peso muerto. El marco de la puerta empezó a ceder soltando astillas de cemento. «A la de 3», gritó Mateo. Le dimos una patada conjunta al marco de la ventana. El vidrio estalló hacia afuera, y el aire gélido del exterior entró como un cuchillo. Nos lanzamos por el hueco justo cuando la puerta de la oficina volaba por los aires. Caímos sobre una pila de nieve vieja y dura. Me levanté como pude y ayudé a Mateo. Antes de correr hacia la camioneta, cometí el error de mirar hacia atrás, hacia la ventana de la que acabábamos de salir. En el marco roto, asomaba un extremo de esa masa carnosa. Había adoptado una forma vagamente humana para pasar por el hueco, pero era una imitación grotesca. Un brazo demasiado largo, sin codo, que terminaba en algo que parecía un guante de trabajo fusionado con la carne. Lo que me hizo vomitar allí mismo fue que, en el centro de esa masa, se distinguía claramente la forma de un rostro. No tenía rasgos, era como una cara debajo de una sábana de carne, pero estaba intentando gritar. No salió ningún sonido, solo una vibración que hizo que mis propios oídos sangraran un poco. Llegamos a la camioneta. Mateo arrancó de un tirón, haciendo que las ruedas patinaran en el hielo antes de morder el suelo firme. No dejamos de conducir hasta que llegamos a una gasolinera iluminada 6 horas después. Nunca volvimos. Ni siquiera publicamos las fotos. Cuando revelé los archivos digitales de mi cámara semanas después, la mayoría estaban corruptos, llenos de estática roja. Pero en una de las fotos de la cámara frigorífica, en la esquina superior derecha, se ve un filamento que baja del techo, justo encima de la cabeza de Mateo. No lo vimos en ese momento. Estaba a centímetros. Mateo ya no es el mismo. A veces se queda mirando fijamente a las rejillas de ventilación de su casa. Dice que escucha un zumbido. Dice que, a veces, siente que su propia piel no le pertenece, que es algo que lo envuelve y que algún día se va a apretar hasta que no quede nada de él. Yo solo sé una cosa. Esa planta no quebró por falta de dinero. Esa planta se convirtió en un nido. Y lo que sea que vive allí arriba, en el frío del norte, no necesita comida. Solo necesita envases. Y nosotros casi nos convertimos en los siguientes. Esta es una historia que no suelo contar. No porque sea un secreto, sino porque cuando intento ponerla en palabras, suena a que no pasó nada. Pero yo estuve ahí. Sé lo que sentí. Trabajé 3 años para una empresa de telecomunicaciones en el Yukon, cerca de la frontera con Alaska. Mi trabajo era sencillo.
Mantenimiento preventivo en las torres de repetición. Son estructuras de metal rodeadas de kilómetros de nada. Nieve, pinos negros y un silencio que te zumba en los oídos. Era finales de octubre. El invierno ya se había asentado y las temperaturas bajaban de los 30 bajo cero. Me enviaron a la estación 44. Es una de las más aisladas. Para llegar tienes que conducir 6 horas por rutas de servicio y luego usar una moto de nieve otros 40 minutos. Llegué cerca de las 3 de la tarde. A esa hora el sol ya es una línea gris y débil en el horizonte. Mi rutina era siempre la misma. Entraba en la caseta técnica, encendía el generador, revisaba los voltajes y luego subía a la torre para comprobar que las antenas no tuvieran acumulación de hielo. Todo estaba normal. El viento golpeaba el metal con un sonido rítmico, como un crujido constante. Terminé de asegurar los cables y bajé. Fue entonces cuando noté la primera inconsistencia. Al lado de mi moto de nieve había una marca. No era una huella de animal. Era un surco largo en la nieve virgen, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en línea recta hacia el bosque de pinos. Medía unos 3 metros. Me quedé mirando un rato, tratando de encontrarle una lógica. Pensé que quizás una rama se había caído y el viento la había movido, pero no había ramas cerca. Y el surco era profundo. Entré en la caseta para pasar la noche. Es un espacio pequeño, de concreto, con una litera y una estufa de propano. El aislamiento térmico es bueno, pero el sonido del exterior se filtra. Cerca de las 11 de la noche, el generador empezó a fallar. No se apagó, pero el sonido cambió. Empezó a toser, a perder revoluciones. Salí con la linterna para revisar el nivel de combustible. Cuando abrí la puerta, el frío me cortó la respiración. Me acerqué al generador y vi que la tapa del tanque estaba abierta. Yo recordaba haberla cerrado. Siempre lo hago por instinto. La cerré, pero antes de volver a entrar, apunté la linterna hacia el bosque. La luz se perdía en la densidad de los árboles, pero alcancé a ver algo. A unos 50 metros, una de las ramas de un pino joven se dobló hacia abajo de forma lenta, como si alguien estuviera colgando de ella, y luego volvió a su sitio. No había viento en ese momento. Nada. Solo el vapor de mi propia respiración. Me encerré. No dormí. Me senté en la litera con la espalda contra la pared. A las 3 de la mañana, escuché el sonido en la radio de frecuencia corta. No era una voz, ni interferencia estática normal. Era un sonido metálico, rítmico, como si alguien estuviera golpeando la torre de metal afuera con una llave inglesa. Bajé el volumen de la radio, pero el sonido no venía de los altavoces. Venía de la estructura exterior. El metal vibraba. Era un golpe seco, espaciado, demasiado regular para ser el viento. Me acerqué a la pequeña ventana reforzada. La luz de seguridad de la torre parpadeaba. En uno de esos destellos, vi una sombra larga proyectada sobre la nieve. No tenía una forma definida. Parecía un poste inclinado, pero se movía. Se deslizaba lentamente rodeando la caseta, manteniéndose siempre en el borde de donde llegaba la luz. No salí. Me quedé ahí, escuchando cómo los golpes en el metal subían por la torre. Cada vez más arriba, hasta que los ruidos se perdieron en la cima, a 30 metros de altura. Al amanecer, recogí mis cosas lo más rápido que pude. No revisé nada más. Al subir a la moto de nieve, vi que el surco que había encontrado el día anterior ahora rodeaba completamente la caseta. Era un círculo perfecto marcado en la nieve. Conduje de vuelta sin mirar atrás. Cuando entregué el informe en la base, mencioné lo del generador y la vibración en la torre. El supervisor me miró de una forma extraña y me dijo que esa estación siempre tenía problemas de asentamiento por el frío extremo. Renuncié 2 meses después. A veces, cuando estoy en silencio, todavía creo escuchar ese golpe seco sobre el metal.
Sé que esa torre sigue ahí, en medio del Yukón, y que algo, de forma muy paciente, sigue rodeándola cada noche. Soy una chica de 17 años y, hace un tiempo, conseguí un trabajo haciendo jardinería para una mujer mayor a la que voy a llamar Carly, por privacidad. Antes de contar lo que pasó, necesito dar un poco de contexto para que todo tenga sentido. Conseguí ese trabajo unos meses antes porque quería ganar dinero extra. Tenía muchas ganas de ir a un concierto que se hacía al otro lado del país, pero con mi otro empleo no me alcanzaba para ahorrar lo suficiente. Así que acepté este trabajo sin pensarlo demasiado, solo viendo la oportunidad de juntar rápido algo de dinero. La primera vez que llegué a la casa, pensé que me había equivocado de dirección. Todo estaba cubierto de maleza, descuidado, como si nadie hubiera vivido ahí en años. El jardín parecía abandonado, las plantas crecían sin control, y el lugar tenía un aire extraño, vacío. Justo cuando estaba revisando la dirección en mi celular, apareció una mujer desde el interior de la casa. Era Carly. Me preguntó si yo era Bianca, y le dije que sí. Entonces me invitó a pasar, y me mostró el lugar. Desde ese primer día, algo se sintió raro. La casa por dentro también se veía vieja, polvorienta, como congelada en el tiempo. Me explicó que había estado fuera durante varios meses y que las personas que cuidaron la casa no la respetaron. Yo le creí, aunque en el fondo no me sentí del todo tranquila. Durante las siguientes semanas mi trabajo consistió en limpiar el jardín, quitar hierbas, ordenar un poco el terreno. Carly me comentó varias veces que quería contratar a más gente. Así fue como mi amiga Amanda empezó a trabajar ahí también. Poco después se unió otro chico, se llamaba David. Tenía 13 años y ese era su primer trabajo. Al principio parecía tímido pero cumplidor. Sin embargo, con el paso de los días, Carly empezó a quejarse mucho de él. Decía que era flojo, que llegaba tarde, que perdía sus herramientas. Incluso una vez lo acusó de haberle robado una palita de mano. Una semana antes de que todo pasara, Amanda y yo notamos que David ya no iba a trabajar. Simplemente dejó de aparecer. Pensamos que había renunciado o que Carly lo había despedido. No le dimos demasiada importancia, porque ella siempre hablaba mal de él. Para nosotras, tenía sentido que ya no estuviera ahí. El día del incidente, Amanda y yo estábamos trabajando juntas en la parte delantera del jardín. Normalmente cada una trabajaba en un área distinta, así que fue agradable poder charlar mientras quitábamos hierbas. Ya llevábamos varias horas trabajando, así que hacía bastante calor. Empezamos a hablar de la escuela, de exámenes, de tareas, y sin darnos cuenta, terminamos hablando de David. Mientras metía las hierbas en un balde, le dije, «Oye, ¿sabes qué pasó con David? Hace rato que no lo veo». Amanda respondió, «Justo iba a preguntarte lo mismo. ¿Tú crees que renunció?» Antes de que pudiera contestar, Carly apareció frente a nosotras casi de la nada. Tenía el rostro tenso, molesto. Nos miró fijamente y dijo, «Se fue. Y ya no hablen de ese chico. Era el peor trabajador. Nunca escuchaba». La última parte la dijo casi susurrando, con rabia. Luego se dio la vuelta y se fue hacia la parte trasera de la casa, murmurando cosas que no logramos entender. Amanda y yo nos miramos en silencio. Nos sentimos incómodas, nerviosas. Algo en su actitud nos dejó inquietas. Después de eso, seguimos trabajando sin hablar. Una hora más tarde, habíamos llenado 7 baldes de hierbas. Los llevamos atrás con una carretilla. Cuando llegamos, Carly nos dijo que vaciáramos todo en el montón de compost y que luego echáramos tierra encima. También nos advirtió que no removieras lo que ya estaba ahí, solo que lo cubriéramos. Eso nos pareció raro, porque normalmente nos pedía que niveláramos el montón antes de agregar más cosas. Además,
Hacía 2 semanas que no hacíamos trabajo de deshierve, así que el compost anterior ya debería haberse descompuesto casi por completo. Sin embargo, cuando llegamos, vimos un enorme montón en el centro. Era mucho más grande de lo normal. Nos miramos, nos encogimos de hombros y tiramos las hierbas encima. Entonces notamos el olor. Era horrible, muy fuerte, podrido. Carly hacía algo que llamaba té de hierbas, una mezcla de plantas, agua y aceite de pescado que dejaba fermentar durante días. Siempre olía mal, pero esta vez era distinto. Tenía un fondo a animal muerto. Aún así, pensé que solo era el líquido. Mientras empezábamos a echar tierra encima, sentí una curiosidad extraña. Algo no encajaba. Carly nunca dejaba el montón sin acomodar, a menos que quisiera ocultar algo. Sin pensarlo mucho, empecé a cavar con las manos un pequeño hueco. Fue el peor error de mi vida. Mis dedos tocaron algo frío, duro, inmóvil. Retiré la mano de golpe. El corazón me latía con fuerza. Me incliné y miré dentro del agujero. Lo que vi me dejó sin aire. Solté un jadeo que hizo que Amanda se acercara. Ella miró también. Se tapó la boca para no gritar. Su cara se volvió blanca. Yo sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Eran las 11 de la mañana. Solo nos quedaba 1 hora de trabajo. No podemos decir nada, le susurré. Tenemos que actuar normal. Amanda asintió, temblando. El resto del tiempo fue una pesadilla borrosa. Seguimos trabajando como si nada. Yo sentía que alguien nos observaba. Tenía la sensación constante de que unos ojos se clavaban en mi espalda. Pero no miré atrás. No me atreví. Cuando sonó mi alarma avisando que faltaban 5 minutos, casi lloré de alivio. Le avisé a Amanda y guardamos todo lo más rápido posible. Caminamos por la entrada. Normalmente siempre me despedía con la mano, pero ese día no pude. Vi a Carly parada ahí, inmóvil, mirándonos. Sus ojos estaban fríos, vacíos. No dijimos nada. Solo seguimos caminando. Cuando estuvimos fuera de su vista, empezamos a correr. Corrimos sin parar hasta mi casa. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos, convencida de que alguien nos seguía. Apenas llegamos, llamamos a la policía. Conté todo entre sollozos, sin poder respirar bien. Horas después, supimos la verdad. Cuando los oficiales llegaron, la casa estaba vacía. Nadie vivía ahí desde hacía más de 1 año. Carly no era la dueña. Era una ocupante ilegal. También encontraron el cuerpo de David, enterrado bajo las hierbas. Llevaba 8 días ahí. No lo habíamos olido porque el té de hierbas había sido colocado a propósito para ocultar el olor. Amanda y yo nos mudamos de esa zona poco después. Aunque ha pasado tiempo, todavía hay noches en las que siento que Carly sigue ahí afuera, observando, esperando. Y sé que nunca voy a olvidar lo que encontramos bajo aquel montón de maleza.